Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión voy a resolver el ejercicio número 9 correspondiente al tema Ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace. El ejercicio dice, hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. y' más y' menos 2y igual a 1 menos 2t, sujeta a las condiciones iniciales cuando x es igual a 0, y es igual a 0, y cuando x es igual a 0, y' es igual a 4. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace en cada término de la ecuación, y nos queda de esta forma. Enseguida, vamos a hallar la transformada de los términos que están en el segundo miembro, con la ayuda de estas fórmulas. La transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s, y la transformada de Laplace de menos 2t nos queda como menos 2 sobre s al cuadrado. Enseguida, para encontrar la transformada de una derivada, utilizamos las siguientes fórmulas. Esta es para la segunda derivada. Después tenemos la fórmula para la primera derivada. Y enseguida está la fórmula para la transformada de y. Aplicando las fórmulas en el primer miembro, obtenemos la siguiente ecuación. Enseguida voy a colocar de nuevo este resultado, porque después sustituiré las condiciones iniciales. Donde tengamos y de 0, colocamos 0, y donde tengamos y' de 0, va 4. Sin embargo, para simplificar el resultado, ya no voy a colocar los términos que sean 0 o que tengan coeficientes ceros. Dicho esto, la ecuación nos queda de esta forma: s cuadrada y de s menos 4 más s y de s menos 2y de s igual a 1 sobre s menos 2 sobre s cuadrada. Enseguida realizaremos algunos despejes y para esto sumamos 4 en ambos miembros de la ecuación. Esto lo hago para quitar el menos 4 señalado por el cursor, pues 4 menos 4 es igual a 0. Y en el segundo miembro nos queda un más 4. Enseguida factorizamos el primer miembro. Observen que el factor común es y de s. Extraemos el factor común y dentro de los paréntesis nos queda s cuadrada más s menos 2. Al mismo tiempo, coloqué un 1 como denominador de 4, pues enseguida vamos a realizar la suma de fracciones, donde el mínimo común múltiplo es s cuadrada. El resultado de la suma es el siguiente, y explico cómo lo obtuve. Dividí el mínimo común múltiplo, que es s cuadrada, entre los denominadores de cada fracción, y el resultado lo multipliqué por el numerador. Observen, s cuadrada entre s por 1, s cuadrada entre s cuadrada nos da 1 por menos 2, y s cuadrada entre 1, s cuadrada, por 4, 4s cuadrada. Enseguida, vamos a factorizar el trinomio s cuadrada más s menos 2, mismo que cumple la forma x cuadrada más bx más c. Para factorizar un trinomio de este tipo, tenemos que buscar dos números que multiplicados den el término independiente, es decir, menos 2, y sumados den el coeficiente del término lineal, que en este caso es 1. Los dos números son menos 1 y 2, porque menos 1 por 2 nos da menos 2, y menos 1 más 2 es igual a 1. Entonces, la factorización nos queda como s menos 1 por s más 2. Sustituimos esto en la ecuación, quedando de esta forma. Enseguida, vamos a despejar y de s, multiplicando ambos miembros por 1 sobre s menos 1 por s más 2. Al hacer esto, conseguimos cancelar los binomios s menos 1 y s más 2 que multiplican a y de s, pues si efectuamos la división, el resultado de dichas expresiones será 1. Mientras que, en el segundo miembro, al multiplicar las fracciones, obtenemos lo siguiente. Al mismo tiempo,
Observen que factoricé s cuadrada en el producto de s por s. Enseguida, es momento de descomponer la función y de s en fracciones parciales. Utilizaremos dos casos. El caso 1, donde el denominador tiene solo factores de primer grado que no se repiten, y el caso 2, donde los factores del denominador son de primer grado y algunos se repiten. Si consultamos estos ejemplos, notamos cómo se realiza la descomposición en ambos casos. Para el caso 1, en el ejemplo los factores son s más 8, s menos 8 y s más 1. Por cada factor obtenemos una fracción, donde en el numerador colocamos una letra, comenzando con la a, y en el denominador colocamos el factor. En el caso 2, por cada factor repetido sacamos una fracción. Sin embargo, a diferencia del caso 1, en el denominador de la segunda fracción elevamos el factor al cuadrado y en el denominador de la tercera fracción lo elevamos al cubo. En el ejemplo del caso 1, el mínimo común múltiplo es el producto de los tres factores y en el ejemplo del caso 2, el mínimo común múltiplo es el denominador de mayor exponente. Regresamos al ejercicio y la descomposición nos queda de la siguiente manera: a sobre s más b sobre s cuadrada más c sobre s menos 1 más d sobre s más 2. Observen que, como el factor s se repite dos veces, en la segunda fracción lo elevamos al cuadrado. Enseguida, realizamos la suma de fracciones. El mínimo común múltiplo es s cuadrada por s menos 1 por s más 2. Y el resultado es el siguiente, que lo obtuve dividiendo el mínimo común múltiplo, que es s cuadrada por s menos 1 por s más 2, entre los denominadores de cada fracción, y el resultado lo multipliqué por el numerador. Para el caso del primer término, al dividir s cuadrada por s menos 1 por s más 2 entre s, el exponente de s cuadrada pasó a ser 1, y al multiplicar el resultado por la a, nos quedó as por s menos 1 por s más 2. Después, en el segundo término, al dividir s cuadrada por s menos 1 por s más 2 entre s cuadrada se canceló, y al multiplicar por b, obtuvimos b por s menos 1 por s más 2. Enseguida, para el tercer término, al dividir s cuadrada por s menos 1 por s más 2 entre s menos 1 se cancela, y al multiplicar el resultado por c, obtuvimos cs cuadrada por s más 2. Y lo mismo hice para obtener el cuarto término. A continuación, vamos a reducir esta ecuación, cancelando los denominadores. Pues si yo multiplico ambos miembros por alguna de estas dos expresiones, que para el caso es la misma, en ambos miembros obtendremos divisiones que darán como resultado 1. Ahora, recordemos que el trinomio s cuadrada más s menos 2 lo factorizamos en el producto de s menos 1 por s más 2. Esto quiere decir que al efectuar el producto de estos binomios, el resultado es este trinomio, y la ecuación nos queda de esta forma. Enseguida, vamos a multiplicar estos trinomios y estos binomios por el factor que está afuera del paréntesis. Y nos queda de la siguiente manera: as cúbica más as cuadrada menos 2as más bs cuadrada más bs menos 2b más cs cúbica más 2cs cuadrada más ds cúbica menos ds cuadrada. Ahora vamos a acomodar el segundo miembro por términos semejantes, colocando primero los términos con s cúbica, después los términos con s cuadrada, a continuación los términos con s y por último el término independiente. Después factorizamos los términos semejantes y nos queda como a más b más d
por S cúbica, A más B más 2C menos D por S cuadrada y menos 2A más B por S. Ahora podemos plantear el sistema de ecuaciones, igualando el coeficiente de S cúbica que está en el segundo miembro con el coeficiente de S cúbica en el primer miembro, aunque en este caso observen que no tenemos S cúbica en el primer miembro, es decir, que el coeficiente es 0, y por eso nos queda A más C más D igual a 0. Para la segunda ecuación, vamos a igualar A más B más 2C menos D a 4. En la tercera ecuación, igualamos el coeficiente de S que está en el segundo miembro con el coeficiente de S del primer miembro. En este caso es un 1, y la ecuación 3 nos queda de esta forma. Por último, para la ecuación 4, igualamos los términos independientes que están en el segundo y primer miembro. Y nos queda menos 2b es igual a menos 2. Una vez obtenido el sistema de ecuaciones, lo vamos a resolver. Comenzamos despejando b de la ecuación 4. Para realizar el despeje, dividimos entre menos 2 ambos miembros, de tal manera que menos 2 entre menos 2 es igual a 1 y b es igual a 1. Enseguida, vamos a sustituir b en la ecuación 3 y despejamos a. Aquí tenemos la ecuación 3. La sustitución nos queda de esta forma. Para poder despejar a, restamos menos 1 en ambos miembros, y menos 1 más 1 es 0. Lo mismo sucede en el segundo miembro. Entonces nos queda menos 2a es igual a 0. Después dividimos entre menos 2 ambos miembros. Menos 2 entre menos 2 es 1, y 0 entre menos 2 es igual a 0. A continuación, sustituimos a y b en las ecuaciones 1 y 2. Aquí tenemos la ecuación 1, y así nos queda la sustitución del valor de a. Esto se reduce como c más d igual a 0. Y a la ecuación resultante la nombramos como ecuación 5. Ahora tenemos la ecuación 2, y al sustituir los valores de a y b, obtenemos lo siguiente. Para poder hacer el despeje, vamos a restar menos 1 en ambos miembros. Menos 1 más 1 es 0, y 4 menos 1 es igual a 3. Y así obtenemos la nueva ecuación que llamamos ecuación 6. Después, vamos a resolver el nuevo sistema de ecuaciones utilizando el método de suma y resta. En este caso, lo único que vamos a hacer es sumar ambas ecuaciones, pues de esta manera conseguimos eliminar una de las dos variables, que en este caso es d, porque más d menos d es 0, mientras que c más 2c es 3c, y 0 más 3 es 3. Ahora vamos a dividir entre 3 ambos miembros, y al reducir, c es igual a 1. A continuación, sustituimos c en la ecuación 5 para encontrar d. Vamos a restar menos 1 en ambos miembros. Menos 1 más 1 es 0, y d es igual a menos 1. De esta manera, hemos obtenido el valor numérico de a, b, c y d. Enseguida, vamos a sustituir a, b, c y d en la descomposición por fracciones parciales que hicimos al inicio. Aquí coloco el valor de las letras. Después retomo la descomposición por fracciones parciales, y la sustitución nos queda de esta forma. Observen que el primer término se va a eliminar, porque 0 entre s es 0, y la función y de s es igual a 1 sobre s cuadrada más 1 sobre s menos 1 menos 1 sobre s más 2. Una vez obtenido este resultado, vamos a encontrar la transformada inversa
de la función y de s. Planteamos la transformada inversa de la función, quedando de esta forma. Colocamos cada término dentro del operador de la transformada inversa, que es esta L con un exponente menos 1. Ahora la función y de s se convierte en la función y de t. Enseguida vamos a identificar una fórmula para cada término. Esta es la fórmula para el primer término, y en la parte de abajo realizamos el desglose. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrada es t. Continuamos con el segundo término. Esta es la fórmula a utilizar, y en la parte de abajo realizamos el desglose. Identificamos el valor de a, que es 1. Lo colocamos en esta parte y después sustituimos a en el lado derecho de la fórmula y nos queda e a la t. Como el coeficiente de t es igual a 1, ya no lo colocamos. Por último, para el tercer término, utilizamos esta fórmula y aquí abajo realizamos el desglose. Identificamos el valor de a, que es menos 2. Después sustituimos este valor en el lado derecho de la fórmula y el resultado es menos c a la menos 2t. Una vez encontrada la transformada inversa de los tres términos, podemos unir los resultados para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y es y de t es igual a t más e a la t menos c a la menos 2t. Y con esto hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.